Er will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Joseph Goebbels fue mucho más que el ministro de propaganda de Hitler. Detrás de su imagen pública existía un hombre lleno de obsesiones, secretos y contradicciones. Muy pocos saben que antes de entrar al nazismo soñaba con convertirse en escritor y novelista, pero sus obras fueron rechazadas constantemente, alimentando un resentimiento que marcaría su vida. Antes de radicalizarse, llegó incluso a simpatizar con ideas revolucionarias y socialistas, algo que después intentó borrar de su pasado. Fue uno de los primeros políticos en comprender el poder psicológico del cine, la radio y la manipulación masiva, convencido de que una mentira repetida suficientes veces podía transformarse en verdad. Sin embargo, mientras prometía victoria al pueblo alemán, en sus diarios privados ya reconocía que el Tercer Reich estaba condenado, y aun sabiendo que todo había terminado, eligió permanecer en el Führerbunker junto a Hitler hasta el final. 25 datos, 25 fracturas en el vidrio. Reit, Renania, 29 de octubre de 1897. Una ciudad manufacturera de unos 45.000 habitantes, pegada al flanco de Mönchengladbach, a 25 kilómetros al oeste de Düsseldorf y 35 kilómetros al este de la frontera holandesa. Allí, en una casa adosada de la Dahlemer Straße, dentro del frío exacto de los inviernos renanos, nació Paul Joseph Goebbels, tercer hijo de Friedrich, apodado Fritz, empleado de oficina en una empresa pequeña, y Katharina, descrita por biógrafos tempranos como una mujer sencilla con escasa educación formal. La familia era católica devota. Cada pfennig estaba contado. Las paredes de la casa en invierno olían a humedad y carbón. Pero había algo que los Goebbels querían más que el pan: ascenso social. Y ese ascenso lo proyectaron sobre el tercer hijo desde el primer instante en que quedó claro que era distinto. Porque el pequeño Joseph tenía el pie derecho deformado, una parálisis infantil que no fue operada hasta 1907, cuando tenía 9 años. La operación fracasó. De allí en adelante caminó con una cojera perceptible para toda su vida. En una Alemania impregnada de valores militares prusianos, donde el cuerpo robusto y el servicio militar eran marcadores de honor masculino, esto era una cicatriz permanente, visible en cada paso, lo que los vecinos recordarían después. Cuando el niño ya era el hombre más temido del Reich, fue el día en que los Goebbels compraron un piano. Habían ahorrado durante meses, quizás años. El piano fue instalado en el salón de visitas, la habitación que normalmente permanecía cerrada con llave, reservada solo para ocasiones solemnes. Desde ese día el pequeño Joseph tuvo acceso diario a ese cuarto. Según su propio recuerdo, en los meses de invierno practicaba con abrigo, sombrero y bufanda, leyendo las partituras solo cuando la luz de la luna era suficiente para iluminar las páginas. Esta imagen, que Goebbels mismo conservó y repitió, revela algo. Él no era el niño que otros victimizaban silenciosamente. Era el niño que creaba narrativas de sí mismo, que convertía la privación en épica. El salón frío, la partitura iluminada por la luna, la disciplina sobre las teclas, todo ello sonaba a destino en su imaginación. Y años después, esa misma habilidad para convertir lo sórdido en sublime sería el arma más peligrosa del Tercer Reich. El propio Goebbels escribió en 1924, en un texto autobiográfico, que después de la operación su infancia se volvió bastante sombría. Ya no podía sumarse a los juegos de los otros niños. Se convirtió, en sus palabras, en un solitario, un lobo estepario. Esa palabra, Steppenwolf, que Hermann Hesse usaría también en su novela de 1927, no era casual. Goebbels se veía a sí mismo como una criatura entre dos mundos, demasiado inteligente para la mediocridad burguesa, demasiado deforme para la gloria heroica que la época exigía. Y esa tensión nunca se resolvió, solo se radicalizó. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, el calor colectivo de patriotismo que barrió Alemania afectó también la casa de la Dahlemer Straße. Los dos hermanos mayores de Goebbels, Konrad y Hans, marcharon al frente occidental. Joseph intentó alistarse. Fue rechazado de inmediato debido a su discapacidad.
Según sus primeros biógrafos, que recogieron testimonios de quienes lo conocieron en esa época, Goebbels se retiró a su habitación durante varios días, incapaz de soportar el rechazo y la humillación. Es difícil verificar esto con exactitud, pero lo que sí sabemos, a través de sus propios escritos posteriores, es el efecto de largo plazo. La experiencia de guerra que su generación llamaba Fronterlebnis, el compañerismo forjado en las trincheras, la camaradería bajo el fuego, era algo que él no tendría jamás, y esa ausencia lo perseguiría. Años más tarde, cuando ya era Gauleiter de Berlín y luego ministro, Goebbels tendría que relacionarse con cientos de veteranos de guerra dentro del partido nazi, hombres que compartían una experiencia fundadora de la que él estaba excluido por constitución física. Su hermano Hans fue capturado por los franceses en 1916. No regresaría a Reith durante 5 años. Ese mismo año, la hermana menor Elisabeth murió de tuberculosis a los 12 años. La casa de los Goebbels, ya austera, se tiñó de luto acumulado. El joven Joseph, solo con el peso de los sueños de sus padres sobre él, empezó a construir su propio mundo en los libros. Leyó con una voracidad casi compulsiva: Goethe, Dostoyevsky, Hesse, Strindberg, Tolstoy, Cervantes. Desarrolló una voz literaria torturada y grandilocuente. Escribió poemas, dramas, cuentos. Su poema más temprano conocido, del año 1912, cuando tenía 15 años, era sobre el amigo muerto que parte demasiado pronto, dejando al autor solo y sin esperanza. El lirismo de la muerte y el abandono como temas centrales a los 15 años, en 1917, a punto de dejar el Gymnasium, fue elegido para pronunciar el discurso de despedida de su clase. Habló de esa gran Alemania ante la cual el mundo entero mira con temor y admiración. El estilo ya estaba allí. La grandilocuencia, la apelación emocional directa, la manipulación del sentimiento colectivo, todo ello a los 19 años ante sus compañeros de clase. Ese mismo verano se matriculó en la Universidad de Bonn. Entre 1917 y 1921 Goebbels estudió en Bonn, Freiburg, Würzburg, Múnich y Heidelberg. Un periplo universitario financiado en gran parte por préstamos de una sociedad caritativa católica, porque su familia no podía costear su manutención fuera de casa. Estudió historia, literatura, filología, arte. Su disertación doctoral, defendida en Heidelberg en 1921, analizó la obra de Wilhelm von Schütz, un escritor alemán menor del siglo XIX prácticamente desconocido. El trabajo fue aceptado. Dr. Goebbels. Ese título lo usaría con ostentación el resto de su vida. Lo que sus estudios formales no enseñaron a Goebbels, o más bien lo que sus estudios formales no pudieron hacer frente a las lecturas que él propio se imponía, fue la capacidad de dudar de sí mismo. En Freiburg conoció a Anka Stalherm, estudiante de familia acomodada de Recklinghausen. Se enamoró con la intensidad que ponía en todo. En el verano de 1920, mientras ambos estudiaban en Heidelberg, ella lo dejó por otro hombre, Georg Mumme. Cuando Goebbels intentó recuperarla, Anka y Mumme contrataron a un abogado para pedirle que desistiera y que devolviera los regalos y cartas. Goebbels cayó en una desesperación que él mismo describió como suicida. Años después, en 1928, escribió en su diario: «Una persona tiene un gran amor en la vida. Todo lo demás es ilusión o aventura. El mío se llama Anka». Pero había otra mujer, Else Janke, maestra de escuela en Reith, amable, inteligente, que conocía a la familia Goebbels desde hacía tiempo. En 1922 empezaron una relación íntima y entonces, en 1923, Goebbels descubrió que la madre de Else era judía. Lo que siguió es revelador. En sus diarios, con una frialdad que escalofría, Goebbels empezó a analizar a Else a través del prisma racial. El 22 de octubre de 1923 escribió: tampoco puede renegar su sangre judía. Hay algo llamativamente destructivo en su carácter. Y luego, en la misma entrada: ¿cómo amar a ambas? ¿Cómo odiar a ambas? Anka era racialmente pura. Else era una transgresión que él no podía abandonar del todo porque la amaba, y eso lo atormentaba. Lo que este episodio demuestra no es que Goebbels fuera un hipócrita simplón, sino algo más oscuro. Su antisemitismo no era solo ideología política prestada.
Era una obsesión íntima, personal, arraigada en la rabia y el deseo simultáneos. En la lógica de la sangre que él mismo había construido, amar a Else era una traición racial. Y esa tensión interna, ese horror hacia sí mismo, se canalizaría a lo largo de las décadas siguientes hacia afuera, con resultados catastróficos para millones. En 1923, después de terminar su doctorado y no conseguir publicar ninguna de sus obras literarias, Goebbels tuvo que rendirse a la realidad más brutal. Sin dinero, volvió a la casa familiar en Reit. Durante varios meses trabajó como empleado en el Dresdner Bank de Colonia, alternando el trayecto diario con breves estancias en habitaciones alquiladas. Hizo anotaciones y tutorías ocasionales para ganar algunos marcos adicionales. Era un hombre de 20 y tantos años atrapado en la casa de sus padres, sin empleo estable, sin perspectivas editoriales, con relaciones amorosas fracturadas y una Alemania derrumbándose en hiperinflación. El cuaderno que Else Janke le regaló para que anotara sus pensamientos le costó a ella a precios de octubre de 1923 la suma fantástica de 1.000 millones de marcos. Eso era lo que valía un cuaderno vacío en la cima de la hiperinflación alemana. El 17 de octubre de 1923, Goebbels escribió su primera entrada en ese diario, y ya no paró hasta el 10 de abril de 1945, menos de 3 semanas antes de su muerte. 22 años de escritura casi diaria. 33 volúmenes en la edición crítica final publicada por el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich. Algunas entradas dictadas a estenógrafos en los últimos años de guerra, cuando el tiempo para escribir a mano se había agotado. El diario de Goebbels es uno de los documentos históricos más vastos, más íntimos y más perturbadores del siglo XX. En sus primeras entradas escribió sobre Else, sobre Dostoyevsky, sobre Bach tocado en un órgano en Mönchengladbach, sobre el caos político que lo rodeaba, pero también sobre los judíos. La tercera entrada del diario ya los menciona explícitamente. Goebbels reflexiona sobre el problema de la raza, distingue entre creatividad y reproducción, entre arte y ciencia, entre el capitalismo industrial y el capitalismo de bolsa. Para él, toda esa arquitectura conceptual era una sola cosa: alemanes versus judíos, raza y destino. Lo que hace tan valioso este documento para los historiadores es precisamente su franqueza. No fue escrito para su publicación inmediata. Goebbels no sabía en 1923 que se convertiría en uno de los hombres más poderosos y temidos de Europa. Escribía para sí mismo con una honestidad que en los años siguientes fue usada para revelar las conexiones más directas entre él y las decisiones de exterminio. Nunca fue tan cuidadoso en sus diarios como lo era en sus discursos públicos, y eso, para quienes llegamos después, es un regalo horrible. Entre 1919 y 1924, Goebbels escribió 3 obras de teatro que fueron rechazadas por cada teatro al que las envió. Escribió una novela autobiográfica titulada Michael Burman, Die Schicksal eines Menschen in Tagebuchblättern, que revisó varias veces y envió a al menos 4 editoriales distintas. Todas la rechazaron. Escribió poemas que no se publicaron, artículos cortos para periódicos locales de Reit que apenas dejaron huella. Este fracaso literario acumulado no es un detalle menor. Es posiblemente la clave más importante para entender la radicalización de Goebbels. Tenía un talento genuino para la escritura. Sus biógrafos serios, incluido el historiador Toby Thacker de la Universidad de Cardiff, reconocen que era un escritor competente, incluso notable en sus mejores momentos. Su prosa tenía ritmo, fuerza, una capacidad de apelar directamente a las emociones del lector. Pero sus obras literarias iban en una dirección que las editoriales de la Alemania de los años 20 no querían. Un misticismo völkisch cargado de grandilocuencia, mezclado con un antisemitismo que lo impregnaba todo, envuelto en referencias filosóficas que no siempre articulaban con coherencia. Cuando en 1925 la editorial del partido nazi, Franz Eher, publicó por fin la versión definitiva de Michael, Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern, con algunas modificaciones respecto a las versiones anteriores, Goebbels ya había encontrado un canal diferente para su energía creativa: la política. Y dentro de la política, la propaganda. Allí donde las editoriales literarias lo habían rechazado, las multitudes respondían.
Las metáforas que no servían en el papel funcionaban en el micrófono. Michael sería la única novela publicada de Goebbels. Se vendió modestamente, pero para 1929, cuando el partido nazi empezaba a crecer con fuerza, ya circulaba como un texto formativo dentro de los círculos internos. El protagonista, Michael Burman, era un veterano de guerra herido que abandona los estudios universitarios para trabajar como minero entre el pueblo, donde encuentra un nuevo sentido de pertenencia y muere en un accidente de manera heroica. Una combinación de su amigo muerto Richard Fliesges y de él mismo. Cristo obrero redimido por la sangre. Esa sería la estética de toda su propaganda posterior. Una ironía central en la historia de Goebbels es esta. Se unió al partido nazi tarde y el partido no lo recibió con entusiasmo. No tuvo ningún contacto con el movimiento nazi durante los años de su formación en Múnich en 1920 y 1921, cuando el partido ya existía. No participó en el Putsch de Múnich del 8 al 9 de noviembre de 1923. Solo leyó sobre Hitler en los informes del juicio por alta traición celebrado en Múnich entre el 26 de febrero y el 27 de marzo de 1924, cuando el acusado fue autorizado a dar largos discursos que fueron ampliamente reproducidos en la prensa alemana. El 13 de marzo de 1924 Goebbels anotó en su diario, por primera vez, que se estaba ocupando de Hitler y del movimiento nacionalsocialista. Socialismo y Cristo, escribió, una fundación ética. En los días siguientes siguió sus comentarios sobre el juicio con creciente fascinación. El 20 de marzo escribió, Hitler es un idealista con entusiasmo, un hombre que trae nueva fe al pueblo alemán. Leo sus discursos, me dejo inspirar por él y elevar hasta las estrellas. Pero aún tardó en actuar. El 5 de abril de 1924, junto con su amigo de la escuela Fritz Prang, fundó en Reid un grupo regional nacional socialista. Era pequeño, periférico, prácticamente invisible desde Múnich, y cuando el partido fue prohibido tras el putsch y Hitler fue encarcelado, la pequeña organización cayó en una nebulosa de grupos nacionalistas de derechas en competencia. Fue solo en noviembre de 1924 cuando Goebbels comenzó a trabajar para Gregor Strasser en la organización regional del partido en el área Rhineland-Ruhr, recorriendo docenas de ciudades para pronunciar discursos. Y aquí ocurrió lo que cambiaría todo. Las multitudes respondieron. Algo en la forma en que Goebbels hablaba, la voz resonante, los gestos calculados, el ritmo que alternaba las frases cortas con los periodos largos, la capacidad de convertir el resentimiento colectivo en una experiencia casi religiosa, funcionaba de una manera que ningún otro orador de la misma talla había podido lograr. El propio Goebbels anotó en su diario, el 3 de mayo de 1924, después de su primer discurso político. Hablé libremente por primera vez. Buen éxito. Era el comienzo de todo. Entre 1925 y 1926, Goebbels estuvo del lado de Gregor Strasser en el conflicto interno más importante del partido nazi antes de la toma del poder. Strasser representaba un ala más socialista del partido, más dispuesta a buscar alianzas con los sindicatos obreros y con la izquierda radical, y más escéptica respecto al autoritarismo personal de Hitler. Goebbels no solo no se oponía a estas posiciones en varios aspectos, las compartía activamente. En febrero de 1926, en la conferencia de Bamberg convocada por Hitler para resolver las disputas internas del partido, Goebbels quedó del lado perdedor. Hitler aplastó las posiciones de Strasser y dejó claro que él era el único eje de la organización. Goebbels sufrió. Escribió en su diario que sentía una congoja del alma, que Hitler era todo lo opuesto a lo que él había pensado, que era un reaccionario, que había confundido la justicia social con el materialismo marxista. Y entonces Hitler lo invitó a hablar. El 8 de abril de 1926, Goebbels pronunció un discurso en Múnich ante una audiencia cuidadosamente seleccionada. Hitler lo escuchó y luego le habló en privado durante horas. Lo que ocurrió en esas conversaciones es difícil de reconstruir con precisión, pero el efecto fue dramático. Pocos días después, Goebbels escribía en su diario: ¿Quién es este hombre? ¿Mitad plebeyo, mitad Dios, Cristo o solo Juan el Bautista? La rendición había comenzado. Goebbels nunca volvió a dudar fundamentalmente de Hitler.
La relación que se forjó en esos meses de 1926 y que se consolidaría cuando Hitler lo nombró Gauleiter de Berlín en noviembre de ese año, no era simplemente de subordinado a jefe. Era algo más perturbador, una entrega casi religiosa. Hitler era para Goebbels la exteriorización de sus propios impulsos, el hombre que había encontrado la acción donde él solo había encontrado palabras, el caudillo que transformaba el resentimiento en poder. En sus diarios, a lo largo de los siguientes 20 años, hay más de 100 momentos en que Goebbels usa el lenguaje de la devoción religiosa para describir su relación con Hitler. Cuando la causa estuviera perdida más allá de toda duda y el búnker se hundiera bajo las bombas soviéticas, esa relación definiría la decisión más terrible de su vida. En noviembre de 1926, Hitler envió a Goebbels a Berlín con una misión casi imposible: conquistar para el partido nazi una ciudad profundamente hostil, con una tradición socialista y comunista arraigada, gobernada en gran parte por el Partido Socialdemócrata y con una fuerte presencia comunista en sus distritos obreros. El partido nazi en Berlín tenía en ese momento apenas unos pocos cientos de miembros. Su presencia era marginal, casi cómica. Goebbels no era un organizador, era un agitador, y agitar era lo que mejor sabía hacer. Lo primero que hizo fue entender cómo funcionaba la propaganda enemiga. El periódico comunista Die Rote Fahne, la bandera roja, era su competencia directa, violento en su lenguaje, directo, apuntando a la identidad obrera, lleno de cartoons y llamadas a la acción. Goebbels creó el Der Angriff, el ataque, que apareció por primera vez el 4 de julio de 1927 con una tirada inicial de apenas 2.000 ejemplares. Pero desde el primer número fue diferente, combativo, personal, agresivo, con el estilo de primera persona que Goebbels había desarrollado en su diario y en sus artículos. El primer número tenía en portada una caricatura del banquero judío Jacob Goldschmidt, dibujada por Hans Schweitzer bajo el seudónimo de Mjolnir, el martillo de Thor. El editorial de Goebbels declaraba: «Alemania es una colonia de explotación del capital financiero judío internacional». La fórmula funcionaba. Para octubre de 1929 el periódico salía 2 veces por semana. Después de noviembre de 1930, diariamente. Se convirtió en el periódico nazi de mayor circulación en el norte de Alemania. Pero el Der Angriff era mucho más que un periódico. Era una máquina de convertir a ciudadanos ordinarios en fanáticos. Goebbels entendía con décadas de adelanto sobre la teoría de la comunicación moderna que la audiencia necesitaba sentir que ella misma era el héroe de la historia, que sus enemigos eran concretos y nombrados, que la lucha tenía víctimas y mártires propios. Creó en sus páginas una mitología del movimiento berlinés, con los hombres de las SA como guerreros urbanos, con los judíos como una amenaza tangible en cada esquina, con el establishment republicano como una conspiración identificable. Una de sus creaciones más sofisticadas fue la figura de Isidor, apodo que inventó para el vicejefe de la policía de Berlín, Bernhard Weiss, judío y decorado veterano de guerra. Durante años, el Der Angriff lo presentó como el estereotipo del burócrata judío corrupto, burlándose de su apariencia, su nombre, su origen. Weiss demandó judicialmente a Goebbels en múltiples ocasiones. Goebbels perdió algunos casos, pagó multas y continuó. Llegó incluso a publicar 2 libros enteros de chistes y cartoons sobre Weiss. Esto no era solo crueldad política. Era un laboratorio de técnicas que más tarde se aplicarían a escala industrial. En noviembre de 1930, una tarde en su despacho, Goebbels anotó brevemente que una hermosa mujer llamada Quandt estaba organizando su archivo personal. Era Magda Ritschl, divorciada del industrial Günther Quandt, de quien había obtenido una generosa pensión y un piso en el Reichskanzlerplatz, en el corazón de Berlín. Tenía un hijo de 9 años de ese matrimonio, Harald, y era, por todos los testimonios disponibles, una persona de inteligencia aguda, voluntad de hierro y belleza notable. En pocas semanas Goebbels estaba enamorado. Sus entradas de diario se llenaron de referencias a la hermosa Magda, a noches que terminaban a las 6 de la mañana en conversación, a la sensación de paz y cumplimiento que ella le daba. Para febrero de 1931 ya hablaba de amor explícitamente. En mayo de ese año fueron juntos por primera vez al campo, a la finca familiar de los Quandt en Severin, Mecklemburgo.
Fue allí donde tomaron la decisión de casarse, aunque aplazaron el anuncio hasta que el partido tomara el poder. Pero el triángulo que esta relación formó fue mucho más complicado. Hitler también estaba enamorado de Magda. Goebbels lo sabía, lo registró en su diario con una mezcla de angustia y orgullo. El 1 de septiembre de 1931, mientras Goebbels estaba en Hamburgo para un discurso, Hitler invitó a Magda a comer a solas. «El bribón», escribió Goebbels, «estoy realmente triste». El 12 de septiembre hubo una confrontación. En el texto del diario de esa fecha hay 3 líneas cortadas físicamente y reemplazadas por papel limpio, lo que sugiere que alguien, posiblemente el propio Goebbels o sus colaboradores, consideró lo que allí estaba escrito demasiado comprometedor para preservarlo. Lo que sí sobrevive es la entrada del 16 de septiembre de 1931. Hitler llevó a Goebbels aparte después de una reunión de líderes del partido en Múnich y le habló con calidez. Le dijo que amaba a Magda, pero que no le tenía envidia de su felicidad. «Una mujer inteligente y bella, no te frenará, te apoyará». Y luego, según Goebbels, se toma las 2 manos y le vienen lágrimas a los ojos. «Mis mejores deseos. Estoy muy agradecido. Él dice muchas cosas buenas sobre mí. Mi valiente camarada y Führer. Nos casaremos de inmediato. Él está algo resignado. La fortuna no le ha sonreído». Pobre querido Hitler. Unas semanas después, la sobrina de Hitler, Geli Raubal, fue encontrada muerta en su apartamento en Múnich. Las circunstancias de su muerte siguen siendo oscuras. El biógrafo Toby Tucker señala que la infatuación de Hitler con Magda pudo haber sido un factor en la ya frágil relación de Geli Raubal con su tío. Goebbels y Magda se casaron el 19 de diciembre de 1931. Hitler fue el testigo de honor. La unión produjo 6 hijos, todos cuyos nombres empezaban por H. Helga, 1932, Hildegard, llamada Hilde, 1934, Helmut, 1935, Holding, llamada Holde, 1937, Hedwig, llamada Heda, 1938, y Heide, 1940. Y todos murieron en ese búnker la noche del 1 de mayo de 1945. El 13 de marzo de 1933, 6 semanas después de que Hitler fuera nombrado canciller, Goebbels fue designado Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, ministro del Reich para la ilustración del pueblo y la propaganda. Tenía 35 años. Era, junto con la Cancillería de Hitler, el cargo de mayor influencia sobre la vida mental y cultural de Alemania. Lo primero que hizo fue crear la Cámara del Reich para la Cultura, una organización que dividió toda la vida cultural alemana en 7 cámaras: prensa, radio, cine, teatro, música, artes plásticas y literatura. Para ejercer cualquier profesión en cualquiera de estas áreas, era obligatorio pertenecer a la cámara correspondiente, y para pertenecer a la cámara correspondiente no podías ser judío. Con ese mecanismo, Goebbels logró en un plazo sorprendentemente breve lo que ningún censor brutal y burocrático hubiera logrado: la purificación racial de la vida cultural alemana sin necesidad de prohibiciones directas, simplemente negando la licencia profesional. Los músicos judíos no fueron expulsados en masa el primer día. Sus contratos simplemente no fueron renovados. Sus nombres desaparecieron de los programas. Sus obras dejaron de interpretarse. Para febrero de 1937, Goebbels anotó en su diario con satisfacción evidente: la Cámara del Reich para la Cultura ahora completamente depurada de judíos, un logro grandioso del que estoy orgulloso. El Ministerio de Propaganda controlaba además la radio, que Goebbels había comprendido desde el principio era el medio más poderoso para llegar a millones de hogares simultáneamente. Cuando el partido llegó al poder en 1933, había unos 4 millones de receptores de radio registrados en Alemania. Para 1939 había más de 16 millones. Goebbels impulsó la producción del Volksempfänger, el receptor del pueblo, un aparato sencillo y barato que se fabricó masivamente para garantizar que casi cualquier hogar alemán pudiera recibir la señal estatal. El ministerio celebraba reuniones ministeriales diarias a las 11 de la mañana, donde Goebbels dictaba personalmente las líneas editoriales que debían seguir todos los periódicos y emisoras de radio del Reich, no como sugerencias, como órdenes.
Los editores que no las seguían arriesgaban su carrera, su libertad o algo peor. El 10 de mayo de 1933, en la Opernplatz de Berlín, la actual Bebelplatz, estudiantes de la Liga de Estudiantes Nacionalsocialistas, actuando bajo los auspicios del Ministerio de Propaganda, encendieron una pira con decenas de miles de libros. Libros de Heinrich Heine, de Karl Marx, de Sigmund Freud, de Magnus Hirschfeld, de Erich Maria Remarque, cuya novela antibelicista Sin novedad en el frente Goebbels había ya saboteado en diciembre de 1930, organizando una pandilla de agitadores que lanzó ratones y bombas de gas lacrimógeno en la premiere berlinesa hasta lograr que la película fuera retirada de cartelera. La quema de libros de mayo de 1933 se repitió esa misma noche en más de 20 ciudades universitarias alemanas. Goebbels habló ante la hoguera en Berlín. Su discurso fue transmitido por radio. Declaró que la era del intelectualismo judío exagerado había terminado, que de las llamas surgía un nuevo espíritu, que el pasado quedaría reducido a cenizas. Lo que no dijo, lo que ningún análisis contemporáneo pensó en señalar con suficiente énfasis, era lo siguiente. El hombre que ordenaba quemar libros era el mismo que durante años había intentado desesperadamente publicar los suyos, que había sufrido humillaciones repetidas de editoriales que rechazaban sus manuscritos, que había soñado con ser un escritor reconocido y había fracasado en ese sueño antes de encontrar su verdadero poder. Heinrich Heine, cuyas obras ardieron esa noche, había escrito en 1820: «Allí donde se queman libros, se queman también seres humanos al final». La frase estaba grabada desde 1995 en el suelo de la Bebelplatz, en el centro exacto de la hoguera de 1933. En el cuaderno robado que los nazis usaron para registrar los libros incautados antes de la quema, entre los nombres confiscados aparecía el de Magnus Hirschfeld, fundador del Institut für Sexualwissenschaft, que fue asaltado y saqueado el 6 de mayo, 4 días antes de la quema pública. Los nazis destruyeron su biblioteca de más de 20.000 volúmenes y 12.000 fotografías, los archivos de investigación más completos sobre sexualidad humana existentes en el mundo en ese momento. Goebbels asistió al saqueo, lo aprobó. Ernst von Rath era un diplomático alemán de 30 años destinado en la Embajada de París. El 7 de noviembre de 1938, Herschel Greenspan, un joven judío polaco de 17 años, entró en la embajada y le disparó varias veces. Greenspan tenía motivos personales. Su familia había sido expulsada de Alemania sin previo aviso, junto con otros 16 o 17.000 judíos de origen polaco que Alemania había deportado abruptamente a la frontera polaca en octubre, donde quedaron varados entre las dos fronteras durante semanas en condiciones miserables. Von Rath murió el 9 de noviembre. Esa fecha era especialmente significativa para el nazismo. Aniversario del Putsch de Múnich de 1923, la noche en que Hitler había intentado por primera vez tomar el poder y había fracasado, iniciando su mito de hombre que resurge de la derrota. Los altos cargos del partido se habían reunido en el Altes Rathaus de Múnich para la celebración anual cuando llegó la noticia de la muerte de von Rath. Goebbels habló con Hitler en privado. Anotó después en su diario: «Le expliqué la situación al Führer. Él decide que los disturbios continúen, se retirarán las fuerzas de policía, los judíos deberán sentir la furia del pueblo por una vez». Goebbels regresó al salón y pronunció un discurso ante los veteranos del partido. No ordenó directamente los ataques, pero lo que dijo era suficientemente claro para cualquiera que lo escuchara. Las represalias eran justificadas, el Estado no interpondría. Las órdenes telefónicas de Múnich desencadenaron los disturbios esa misma noche en toda Alemania. Lo que ocurrió en las siguientes horas es documentado por el Holocausto Memorial Museum con precisión escalofriante. Más de 1.400 sinagogas quemadas. Aproximadamente 7.500 negocios judíos destruidos. 91 judíos muertos en la noche misma, aunque estimaciones posteriores elevan el número a varios centenares cuando se incluyen los suicidios, las muertes en los días siguientes y las de quienes fueron deportados directamente a campos de concentración. Unos 30.000 hombres judíos arrestados y enviados a Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. Al día siguiente, Goebbels escribió en su diario: «Como era de esperar, toda la nación está en alboroto. Este es un muerto que le sale caro a los judíos.
Nuestros queridos judíos pensarán 2 veces antes de volver a abatir a diplomáticos alemanes. Göring, Himmler y otros líderes nazis se quejaron amargamente de los resultados. Los daños materiales eran enormes y difíciles de cuantificar. Los seguros europeos se negarían a pagar por propiedades de propiedad extranjera destruidas en disturbios instigados por el Estado, y la imagen internacional de Alemania había sufrido un golpe severo. El gobierno nazi resolvió el dilema legal ordenando a los propios judíos que pagaran una multa colectiva de 1.000 millones de Reichsmarks por provocar la perturbación del orden público. El embajador británico en Berlín, George Ogilvy Forbes, redactó un despacho a su gobierno en el que describía a Goebbels como ese vil y disoluto demagogo. El 18 de febrero de 1943, 10 días después de que el ejército alemán capituló en Stalingrado, la peor derrota militar de la historia del Reich hasta ese momento, con más de 300.000 soldados perdidos, Goebbels pronunció uno de los discursos más estudiados de la historia de la demagogia. El Sportpalast de Berlín tenía capacidad para unos 14.000 espectadores. Estaba lleno. La audiencia había sido cuidadosamente seleccionada. Trabajadores de guerra, funcionarios del partido, representantes de las organizaciones del movimiento, periodistas, todos devotos, todos dispuestos. Goebbels salió al estrado con su traje oscuro habitual. Empezó en un registro casi conversacional y fue ascendiendo gradualmente. En el clímax del discurso hizo 10 preguntas a la multitud, cada una comenzando con ¿queréis? ¿Wollt ihr den totalen Krieg? ¿Queréis la guerra total? ¿Queréis, si necesario, una guerra aún más total, aún más radical que cualquier cosa que seamos capaces de imaginar hoy? Y la multitud respondió cada vez con más fuerza. Sí, sí, sí. El discurso fue transmitido en directo por radio. Lo escucharon millones de personas en toda Alemania. Para muchos oyentes fue uno de los momentos más poderosos de toda la guerra. Pero había algo que solo los que conocían el mecanismo interno del evento podían ver. El escritor Sebastian Haffner, analizando el discurso años después, señaló la artificialidad de la construcción. La audiencia había sido cuidadosamente preparada. La sala había sido acústicamente optimizada para la retroalimentación emocional. Las preguntas habían sido formuladas para que fueran imposibles de responder con un no sin sentirse traidor. No era un pueblo expresando su voluntad. Era una máquina produciendo la apariencia de voluntad popular. El propio Goebbels anotó en su diario ese día. Fue como un gran logro. La emoción era genuina. Eso no puede fabricarse. Pero lo había fabricado él. En septiembre de 1941, Goebbels regresó de una visita al cuartel general de Hitler en la guarida del Lobo, en Rastenburg, con una decisión acordada con Hitler. Todos los judíos en Alemania mayores de 6 años tendrían que llevar obligatoriamente una estrella de David amarilla cosida a la ropa cada vez que salieran a la calle. La medida entró en vigor el 5 de septiembre de 1941. Pero para esa fecha, Goebbels ya sabía lo que estaba ocurriendo en el este. En agosto de 1941, había anotado en su diario que en los estados bálticos había habido masacres de judíos en las calles. En septiembre registró fusilamientos de judíos en Besarabia. El 19 de octubre apuntó enormes fusilamientos de judíos en Ucrania. Mientras visitaba el gueto de Vilna en noviembre de ese año, donde miles de judíos habían sido ya asesinados, escribió que los que quedaban debían ser arrancados de raíz. En octubre y noviembre de 1941 comenzaron las deportaciones de judíos de Berlín hacia el este. El primer tren salió el 18 de octubre hacia Łódź. Le siguieron otros a Minsk, Kaunas y Riga. Goebbels lo sabía. Lo había promovido activamente, presionando a Hitler para que Berlín fuera la primera ciudad declarada libre de judíos. El 16 de noviembre de 1941, Goebbels publicó en Das Reich, el semanario de alta circulación que él mismo fundó y al que contribuía con un editorial semanal desde su primera edición en mayo de 1940, un artículo titulado «Los judíos son culpables». El texto era explícito. Recordaba a los lectores la profecía de Hitler de 1939, que si había guerra, los judíos de Europa serían exterminados, y declaraba: «Estamos viviendo precisamente la ejecución de esa profecía».
El artículo fue leído por aproximadamente 1 millón de personas ese domingo y transmitido en radio el viernes siguiente. El historiador Jochen Klepper, que vivía en Berlín con su esposa judía y su hijastra, anotó en su propio diario que un ex compañero de ejército le había dicho, después de leer el artículo de Goebbels en Das Reich, que, después del gran artículo de Goebbels, no se podía esperar otra cosa que el exterminio de los judíos. El 27 de marzo de 1942, Goebbels dictó en su diario: a partir de Lublin, los judíos están siendo deportados desde el gobierno general hacia el este. El procedimiento usado es bastante bárbaro y no puede describirse con más detalle. No queda mucho de los judíos mismos. Y a continuación, la profecía que el Führer pronunció sobre ellos si provocaban una nueva guerra mundial se está cumpliendo aquí de la manera más terrible. En diciembre de 1941, ante los Gauleiters reunidos en Berlín, Goebbels registró las palabras de Hitler: con respecto a la cuestión judía, el Führer está decidido a hacer tabla rasa. La exterminación de los judíos debe ser la consecuencia necesaria. Y Goebbels no fue un testigo pasivo de esto. Fue el hombre que convenció a millones de alemanes de que era justificado. La diferencia entre quien ejecuta y quien proporciona la justificación moral es, a efectos de responsabilidad histórica, inexistente. En el verano de 1936, durante los Juegos Olímpicos de Berlín, mientras su propio ministerio presentaba al mundo la cara tolerante del nazismo, Goebbels se enamoró de una actriz checa de 22 años llamada Lida Barova. Barova era intérprete de cine de los estudios UFA, reconocida en Alemania y varios países europeos. La relación se desarrolló gradualmente a lo largo de 1937, con encuentros en la cabaña de Goebbels a orillas del lago Bodensee, a unos 25 kilómetros al norte de Berlín, que Hitler le había regalado al Gauleiter de Berlín en 1936. Para el otoño de 1938, la relación era un secreto abierto en los círculos del partido y en la prensa extranjera. Magda Goebbels llegó a Hitler directamente con sus quejas. Hitler, que sentía por Magda una especial ternura y que probablemente recordaba la crisis de 1931 en que él mismo había sido el tercero en discordia, intervino con una firmeza que dejó a Goebbels humillado. Le ordenó que cortara la relación con Barova, le prohibió divorciarse de Magda, le dijo que o se reconciliaba con su esposa o abandonaba todos sus cargos. Goebbels intentó resistir. Le escribió a Hitler solicitando permiso para divorciarse y casarse con Barova. La respuesta fue negativa. Fue una de las pocas veces en toda su carrera que Hitler le dijo no directamente y en términos que no admitían negociación. Según el adjutant de Goebbels, Friedrich Karl von Schaumburg-Lippe, que sirvió a su lado durante años, Barova fue la única mujer, aparte de Magda, a quien Goebbels amó de verdad. El episodio reveló una vulnerabilidad que Goebbels nunca admitió públicamente. Su poder absoluto sobre millones de alemanes no incluía el poder sobre su vida privada, que en última instancia pertenecía a Hitler tanto como la suya propia. Barova fue expulsada de Alemania, regresó a Checoslovaquia, donde la guerra la alcanzó de otras formas. Sobrevivió. Fue interrogada por las autoridades checas después de 1945. Murió en Salzburgo en 2017 a los 102 años. Hay algo que diferencia los archivos de Goebbels de cualquier otro documento del Tercer Reich: la escala de su franqueza. Sus diarios no son la obra de un hombre que escribe para justificarse ante la posteridad, o al menos no solo. Son el registro de un hombre que pensaba en voz alta, que procesaba el mundo a través de la escritura, que había hecho del acto de registrar sus pensamientos un sustituto de la confesión religiosa que su catolicismo abandonado ya no le ofrecía. En esas páginas hay entradas sobre la música que escuchó, los filmes que vio, los conciertos de Furtwängler que lo emocionaron. Hay entradas sobre sus hijos, especialmente sobre Helga, la mayor, su favorita, a quien describió con calidez repetida a lo largo de años. Hay entradas sobre sus conversaciones con Hitler registradas con asombroso detalle, y hay entradas sobre el exterminio de los judíos, escritas con la misma prosa serena con que registraba un estreno en la ópera. No hay en esas entradas evidencia de conflicto moral, no hay dudas. Hay momentos de horror casi estético, el procedimiento es bastante bárbaro y no puede describirse con más detalle,
que sugieren que algo en él reconocía la enormidad de lo que estaba registrando. Pero incluso eso se resuelve rápidamente y la prosa continúa. El historiador Ian Kershaw, quien utilizó los diarios de Goebbels extensamente para su monumental biografía de Hitler, señaló que los registros de las conversaciones entre ambos hombres son tan detallados que en sí mismos justificarían una nueva biografía de Hitler solo basada en ellos. Un informe preparado para Stalin en 1948, basado en los interrogatorios de dos ayudantes cercanos de Hitler, fue inequívoco. Hitler lo recibía a diario y discutía cada cuestión con él durante horas. Goebbels tenía una enorme influencia sobre Hitler y en las últimas semanas de la guerra gozaba de su ilimitada confianza. Y sin embargo, a pesar de toda esa intimidad, hay algo que los diarios de Goebbels nunca contienen: el momento exacto en que él y Magda tomaron la decisión irreversible sobre sus hijos. Ese silencio es quizás el más ensordecedor de todos. En 1939, semanas después de la invasión de Polonia, Goebbels envió al cineasta Fritz Hippler a Łódź y Varsovia con instrucciones muy específicas. Tenía que filmar a los judíos polacos en sus condiciones más degradadas. Tenía que grabar rituales de matanza. Tenía que producir imágenes que hicieran al espectador alemán sentir que lo que veía no era humanidad, sino algo infrahumano. El resultado fue Der ewige Jude, el judío eterno, estrenado en noviembre de 1940. Hitler y su equipo habían obligado a judíos polacos a matar animales en las cámaras, a leer la Torá para las cámaras, y habían buscado sistemáticamente los ejemplos más extremos de pobreza y fealdad para presentarlos como representativos de toda una población. Goebbels supervisó personalmente el montaje. Cuando vio por primera vez las secuencias de matanza ritual, escribió en su diario: «Esta judería debe ser exterminada». Era la primera vez que usaba ese lenguaje en referencia a los judíos en su diario. Marcó una intensificación radical en sus propias formulaciones. Pocos días después mostró las mismas secuencias a Hitler, quien expresó gran interés. El film fue preparado en dos versiones: una completa para activistas del partido y una versión con las escenas de matanza más extremas editadas para el público general. Incluso así, los reportes del S del Servicio de Seguridad nazi indicaron que el público reaccionó con ambivalencia y que en muchos lugares el film fue retirado después de apenas una semana. No lo desanimó. Después de ese fracaso relativo con el gran público, Goebbels se enfocó en la película Hut Sus, 1940, un drama histórico de ficción sobre un financiero judío del siglo XVIII que viola a una mujer aria y es ejecutado. El film fue un enorme éxito popular en Alemania y en los países ocupados. Los informes del S registraron que en varios lugares de Alemania y Hungría, la película provocó demostraciones abiertas contra los judíos. El director de la película, Veit Harlan, fue juzgado después de la guerra por crímenes contra la humanidad, aunque fue absuelto. Goebbels nunca fue juzgado, se aseguró de eso. Hay una calidad desconcertante en la conducta de Goebbels en los últimos meses de la guerra que merece atención. A diferencia de muchos de los líderes nazis que huían, que negociaban en secreto, que intentaban comprar su supervivencia con información o con capitulaciones privadas, Goebbels mantuvo hasta el último momento una coherencia lógica perturbadora. En agosto de 1943, cuando los aliados habían desembarcado en Sicilia, Stalingrado era un recuerdo reciente y los bombardeos sobre Hamburgo habían dejado más de 40.000 muertos civiles en una semana, Goebbels le dijo a su fiel adjutant Wilfred von Owen: «O dominamos esta crisis y emplearé todos mis poderes a ese fin, o me inclinaré profundamente ante el espíritu inglés y me pegaré un tiro». No era retórica, era una descripción precisa de lo que haría. En septiembre de 1944, cuando la situación militar era ya claramente irreversible, Goebbels le escribió a Hitler una carta extraordinaria que él mismo dictó en su diario palabra por palabra. En ella admitía que Alemania nunca había ganado una guerra en dos frentes, que militarmente la victoria era imposible y que era necesario buscar una solución diplomática con los soviéticos o con los occidentales. Pedía implícitamente que Hitler lo nombrara ministro de Asuntos Exteriores en reemplazo de Ribbentrop. Hitler leyó la carta en silencio, la guardó en su maletín y nunca la comentó. Goebbels esperó en vano.
En febrero de 1945, con los soviéticos ya en el río Oder, a apenas 2 horas de Berlín, Goebbels rechazó la idea de evacuar a sus hijos. Magda, según el testimonio de Owen, tenía veneno para los niños, pero no lo usaría hasta el último momento. Goebbels le dijo al mismo Owen que los nazis serían marcados para siempre como monstruos y criminales, y que no estaba dispuesto a que él, su esposa ni ninguno de sus hijos vivieran para ver nuestro desastre. Esta frase, tan diferente al lenguaje de sus discursos públicos, revela algo que sus biógrafos señalan con cuidado. Goebbels tenía una conciencia plena de lo que había hecho y de lo que significaba. No había delirio, no había confusión, había una lógica oscura, aplastante. Habían construido un mundo. Ese mundo había fracasado. No existía un después posible para quienes lo habían construido. El 22 de abril de 1945, mientras los proyectiles soviéticos caían a pocas manzanas de la Cancillería del Reich, Hitler tuvo la que Trevor Roper describió como su crisis final de ira. Descubrió que los planes para una contraofensiva no se habían materializado. Gritó que todos lo habían traicionado. Declaró por primera vez que el fin había llegado. Esa tarde Goebbels recibió una llamada telefónica de Hitler. Según el relato posterior del servicio de inteligencia soviético, basado en los interrogatorios de ayudantes, Hitler le pidió en una voz temblorosa que viniera al búnker con su esposa y sus hijos porque todo había terminado. 2 automóviles fueron enviados a recoger a Magda, a los 6 niños y a Goebbels desde el Ministerio de Propaganda. La distancia hasta la Cancillería era corta. Magda se despidió de Owen con un apretón de manos y le dijo: «Vamos a la Cancillería del Reich. Todos tenemos que envenenarnos». Los niños entraron al búnker con sus pijamas. La secretaria de Hitler, Traudl Junge, los describió como alegres, jugando, contentos de estar con el tío Adolf. La mayor, Helga, de 13 años, tenía a veces una expresión triste y comprensiva en sus grandes ojos marrones. En sus memorias, Junge escribió: «Era la más tranquila y a veces pienso, con horror, que en su corazón esa niña comprendía el fingimiento de los adultos». El 30 de abril Hitler y Eva Braun, su esposa desde hacía menos de 40 horas, se suicidaron en sus habitaciones. Goebbels y Magda fueron testigos cuando los cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería y quemados con gasolina. En sus últimas horas en el búnker, Goebbels dictó una adenda al testamento político de Hitler explicando por qué desobedecía la orden de huir a la Alemania del Norte. «Por primera vez en mi vida debo negarme categóricamente a obedecer una orden del Führer. Mi esposa e hijos comparten esta negativa». El 1 de mayo de 1945, a eso de las 5 de la tarde, Magda llevó a los 6 niños, vestidos de blanco, a través del pasillo del búnker. Un ayudante trajo una bandeja con 6 tazas y una jarra de chocolate. Según el testimonio del operador de teléfonos Rochus Misch, que los vio pasar, el chocolate estaba mezclado con somníferos. Magda abrazó a algunos, acarició a otros mientras bebían. Después los llevó escaleras arriba. La pequeña Heide, de 4 años, se dio vuelta al final y vio a Misch. Riendo, frotó un dedo con el otro en gesto de burla cariñosa y cantó el jueguito con el que siempre lo saludaba. «Misch, Misch, you are a fish». La madre la tomó suavemente del brazo y la condujo hacia arriba. Aproximadamente 1 hora después, Magda volvió sola. Estaba llorando. Se sentó en la larga mesa de la sala de conferencias y puso solitarios. Goebbels iba y venía. Según Misch, no los vio hablar. Los 6 niños fueron asesinados con cápsulas de cianuro después de haber sido sedados con morfina. Los indicios forenses sugieren que Helga, la mayor, pudo haber opuesto resistencia. Su mandíbula estaba fracturada. Poco después, Goebbels y Magda subieron al jardín de la Cancillería. Mordieron sus propias cápsulas de cianuro. Un ayudante, Schwegermann, intentó quemar los cuerpos con gasolina. No había suficiente. Los cuerpos no ardieron completamente. Al día siguiente, cuando los soldados soviéticos entraron al búnker desierto, encontraron los cuerpos de 6 niños en literas. Parcialmente quemados afuera, en la misma habitación yacían los cuerpos de un hombre y una mujer. El mayor Boris Polevoy fue de los primeros en entrar. «Ambos cuerpos habían sido quemados», declaró, y solo el rostro de Joseph Goebbels seguía siendo reconocible.
El 1 de mayo de 1940, Goebbels se reunió con Hitler y Philipp Bouhler, jefe de la Cancillería privada de Hitler. Bouhler le informó sobre los procedimientos de liquidación con los insanos que son tan necesarios y que ahora se están llevando a cabo, todavía en secreto. Esto está causando muchas dificultades. Goebbels registró esto sin comentario moral alguno. No preguntó qué significaba liquidación, no expresó reservas. Solo anotó la existencia del problema con la opinión pública y continuó con la siguiente entrada de su diario. El programa al que Bouhler se refería era la Acción T4, bautizada así porque la dirección coordinadora estaba en el número 4 de la Tiergartenstrasse en Berlín. Autorizado por Hitler en octubre de 1939, el programa utilizaba monóxido de carbono en instalaciones especialmente equipadas para matar a pacientes con enfermedades mentales, discapacidades físicas severas y otras condiciones que los nazis calificaban como vidas indignas de ser vividas. Los familiares recibían cartas informándoles que el pariente había fallecido de causas naturales. En enero de 1941, Goebbels anotó una conversación adicional sobre el tema. Discutido la cuestión de la silenciosa liquidación de los enfermos mentales con Bouhler. 40.000 han muerto, 60.000 aún deben morir. Eso es un trabajo duro pero también necesario, y debe hacerse ahora. Bouhler es el hombre adecuado para ello. Para 1941, cuando comenzaron las protestas públicas de figuras religiosas como el obispo Clemens von Galen de Münster, quien en un sermón el 3 de agosto denunció el programa con detalle y preguntó si los soldados heridos en combate correrían la misma suerte al resultar inútiles, Goebbels respondió con precisión propagandística. Encargó la producción de una película, Ich klage an, Yo acuso, que presentaba el asesinato de pacientes con enfermedades terminales como un acto de misericordia. La película fue vista por más de 15 millones de espectadores en la Alemania en guerra y fue, según el historiador Michael Burley, notablemente efectiva en cambiar la opinión pública. El número total de víctimas de la Acción T4 se estima en entre 200.000 y 250.000 personas solo en Alemania y Austria, entre 1939 y 1941, cuando el programa fue oficialmente suspendido bajo la presión de la opinión interna. Continuó de formas más descentralizadas hasta el final de la guerra. Muchos de los médicos y técnicos entrenados en T4 fueron después transferidos a los campos de exterminio de Polonia. Cuando la derrota de Stalingrado en febrero de 1943 devastó el frente oriental y destruyó la ilusión de invencibilidad alemana, Goebbels respondió con lo que muchos analistas consideran su obra maestra de manipulación. El discurso del Sportpalast del 18 de febrero fue seguido, en los meses inmediatos, de una campaña que redefinió el lenguaje de la guerra para toda la sociedad alemana. Pero más allá del discurso, en julio de 1944, después del fallido atentado del 20 de julio contra Hitler, Goebbels fue nombrado Bevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz, plenipotenciario para el esfuerzo de guerra total. Era el cargo más amplio de coordinación civil que había tenido jamás, por encima de su ministerio de propaganda. Le permitía peinar toda la administración alemana buscando hombres para el frente, clausurar teatros y orquestas, incluido el Berlin Philharmonic, reducir la producción de bienes de lujo y redirigir recursos a la máquina de guerra. Goebbels actuó con su eficiencia habitual, liberó cientos de miles de hombres para el servicio militar. Cerró 46 orquestas que había designado no esenciales, aunque preservó varias que consideraba importantes para la moral, incluyendo algunas que siguieron transmitiendo en la radio casi hasta el final de la guerra. Ordenó el cierre de todos los teatros, los salones de baile, los establecimientos de entretenimiento no esenciales, y al mismo tiempo, a escasos meses del fin, conservaba una lista de artistas divinamente dotados, exentos del servicio militar, que incluía cientos de nombres de músicos, actores y directores de escena que él mismo protegía. Esta contradicción no era hipocresía, era algo más coherente. Para Goebbels, la cultura alemana era una razón de la guerra, no solo un adorno. La guerra se hacía para preservar la música de Beethoven, el teatro de Schiller, la arquitectura de Dresde. Y cuando llegó el momento en que incluso eso no podía salvarse, no hubo razón alguna para seguir viviendo.
En diciembre de 1941, mientras los ejércitos alemanes se congelaban ante Moscú y el frente ruso amenazaba con derrumbarse, Goebbels viajó a Viena para la conmemoración del 150º aniversario de la muerte de Mozart. Tenía que asistir a la ópera, a los banquetes, a las ceremonias oficiales. Era, en sus propias palabras, un martirio espiritual. La música contrastaba con las noticias que llegaban del este. Pero el día siguiente al banquete oficial escuchó a Furtwängler ensayar el Requiem de Mozart con la Filarmónica de Viena y el coro de la ópera. Escribió en su diario: una experiencia musical única. El efecto es inmenso. Y luego prohibió la transmisión radiofónica del concierto. Ahora mismo necesitamos música funeraria que sea heroica, pero no cristiana, o ciertamente no católica. Este episodio captura algo crucial sobre Goebbels que sus críticos más superficiales tienden a simplificar. Él no era indiferente a la cultura que decía defender. La amaba con genuinidad, con una pasión que el biógrafo Toby Thacker, revisando todos los volúmenes del diario, considera incontestable. Amaba la música de Beethoven, Schumann, Brahms, Wagner, Bruckner. Asistió a cientos de conciertos. Tenía opiniones técnicas sobre interpretación, sobre tempo, sobre color orquestal. Su relación con Furtwängler fue compleja precisamente porque ambos se necesitaban y ambos se despreciaban en cierta medida. Goebbels necesitaba al director para dar prestancia al Reich, y Furtwängler necesitaba la protección del ministerio para sobrevivir. Lo que hace a Goebbels diferente de los bárbaros ordinarios y en cierta forma más perturbador es exactamente esto. El Holocausto no fue diseñado por hombres que ignoraban la cultura humana. Fue diseñado en parte por un hombre que tocaba el piano, que lloraba con Beethoven, que supervisaba personalmente el montaje de películas y que anotaba en su diario qué movimientos de una sinfonía lo habían emocionado. La barbarie no requiere ignorancia, solo requiere que el perímetro de la humanidad reconocida sea lo suficientemente estrecho. Durante toda su vida adulta, Goebbels publicó de manera continua artículos semanales en Der Angriff desde 1927, una columna regular en Das Reich desde mayo de 1940, que llegó a tener una circulación de casi 1,5 millones de copias, discursos publicados en colección, varios libros de crónicas políticas, y la novela Michael. Pero lo que más caracterizó el estilo de Goebbels, lo que lo hizo diferente de todos los demás propagandistas del Reich, incluido el mucho más prolífico Alfred Rosenberg, fue que escribía como hablaba y hablaba como escribía. La misma voz, la misma sintaxis nerviosa, de frases cortas intercaladas con períodos largos. La misma capacidad de mezclar la abstracción filosófica con la anécdota concreta, el apóstrofe a la multitud con el detalle personal. Viktor Klemperer, filólogo judío que sobrevivió el nazismo en Dresde gracias a su matrimonio con una mujer no judía, dedicó décadas al estudio del lenguaje del nazismo, recopilado en su obra LTII, Lingua Tertii Imperii, el idioma del Tercer Reich. Klemperer observó que Goebbels era el que con más habilidad había adaptado y acuñado los neologismos, las frases hechas, los eufemismos del movimiento. Palabras como fanatismo, convertidas en virtudes, sacrificio en honor supremo, exterminio en higiene necesaria. Cuando el periodista americano Louis Lochner escuchó por primera vez a Goebbels en 1932, observó algo que muchos otros reporteros también notaron: las manos. Mientras la voz parecía temblar de emoción, las manos de Goebbels se movían con gestos poderosos pero perfectamente controlados. Sus gestos, aunque parecían espontáneos, indicaban una planificación cuidadosa, porque siempre adoptaba la postura para un gesto particular antes de empezar a ejecutarlo. La emoción era genuina y manufacturada al mismo tiempo. Era el resultado de años de práctica, miles de discursos, cientos de horas al micrófono de radio. En pocas palabras, era el mejor que existía. A las 3:50 de la madrugada del 1 de mayo de 1945, el general Hans Krebs, último jefe del Estado Mayor de Hitler, llegó al puesto de mando del general soviético Vasily Chuikov, comandante del 8º Ejército de Guardias, para negociar. Llevaba consigo varios documentos firmados por Goebbels, que en ese momento era nominalmente el canciller del Reich, según el testamento de Hitler. Chuikov preservó su relato de esas negociaciones en sus memorias.
Krebs, que hablaba ruso, llegó con un mensaje de Goebbels que decía: «Informo al líder del pueblo soviético que hoy a las 15:30 horas el Führer abandonó voluntariamente esta vida». Y luego pedía que se permitiera al nuevo gobierno alemán reunirse para negociar un acuerdo de paz favorable entre los dos países. Era, como todos los que quedaban en el búnker debían saber, una petición imposible. Stalin había prometido rendición incondicional. Los soviéticos no tenían ningún incentivo para negociar con nadie en un Berlín sitiado, con Hitler muerto y el ejército alemán en colapso. Chuikov, siguiendo instrucciones superiores, exigió rendición incondicional. Krebs regresó al búnker después de 12 horas de negociaciones sin resultado. Lo que es notable en todo esto es que Goebbels, que había pasado décadas convenciendo a millones de alemanes de que la rendición era la peor ignominia imaginable, que había enviado a la muerte a decenas de miles de jóvenes de la Volkssturm, convenciéndolos de defender con Panzerfäuste calles que no podían defender, que había hecho fusilar o colgar a desertores en los últimos meses de la guerra, ese mismo Goebbels intentó en las últimas horas negociar su supervivencia política. No funcionó. Y cuando quedó claro que no funcionaría, fue coherente hasta el final de una manera que sus víctimas nunca lo fueron. La casa en la Dahlemerstraße de Reid, donde creció Goebbels, sigue en pie. No tiene placa, no tiene marca histórica. La gente pasa frente a ella sin saber quién vivió allí durante los primeros 27 años de su vida. El Bebelplatz de Berlín, donde ardieron los libros la noche del 10 de mayo de 1933, tiene hoy una instalación subterránea de cristal diseñada por el artista israelí Misha Ullman. Si te acercas y miras hacia abajo, ves un cuarto vacío con estanterías blancas que podrían albergar exactamente los libros que fueron quemados esa noche. El memorial a los judíos asesinados de Europa, con sus 2.711 estelas de hormigón, está construido sobre el solar que en parte ocupó el búnker desde el que Goebbels transmitió sus últimas órdenes. La razón por la que la figura de Goebbels sigue siendo estudiada con tanta atención y la razón por la que sería peligroso concluir esta historia simplemente con la imagen de los cadáveres en el búnker es que lo que él construyó no fue simplemente un ministerio. Fue un sistema, un conjunto de técnicas, principios y mecanismos para la manipulación masiva que demostraron ser replicables en contextos muy diferentes. La repetición constante de mensajes simples, la identificación de enemigos concretos y visibles, el uso del resentimiento como combustible político, la apropiación del lenguaje emocional de la comunidad, la presentación de la violencia como respuesta defensiva, el control de los medios de comunicación de masas para construir realidades alternativas que parezcan más verdaderas que la realidad observable. Ninguna de estas técnicas fue inventada por Goebbels, pero ningún practicante anterior las había combinado con tanta eficiencia y a una escala tan devastadora. En 1933, cuando el cineasta americano Frank Capra fue comisionado por el ejército estadounidense para producir una serie de documentales explicativos sobre la guerra llamada Why We Fight, revisó el material de propaganda alemán y quedó tan perturbado que escribió que necesitaba pasajes de la Biblia para entender lo que veía. «Nunca había visto una película que me llenara tanto de miedo», escribió sobre la propaganda de Goebbels. La respuesta de Capra fue hacer sus propios documentales. La respuesta de los aliados fue aprender del adversario lo suficiente como para combatirlo. La pregunta que sigue abierta es más incómoda. ¿Qué tan completamente se aprendió esa lección? Joseph Goebbels murió a los 47 años, con el sonido de los cañones soviéticos sobre él, con los cuerpos de sus 6 hijos en el piso de arriba. Había construido una máquina que funcionó durante 12 años y que dejó al mundo con 50 millones de muertos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de mentira organizada. Pero lo que más espanta de todo esto no es la escala del crimen, es la claridad con que lo vio venir desde el principio, la consistencia con que eligió cada paso que lo llevó a ese búnker y la ausencia total, en 22 años de escritura íntima y candente, de una sola línea que sugiera que alguna vez se preguntó si todo podría haber sido diferente.